bienvenidos a este vlog en el que voy a leer unas autoras que tengo pendientes. Estuve mirando en mi carrito de pendientes y elegí unos libros en físico. Yo creo que estoy haciendo cuentas alegres, muy alegres, pero voy a tratar de leer estos libros este mes. Sí. Y lo otro es que también quería lecturas muy tranquilas. Y el primer libro que elegí es Una holandesa en América de Soledad Acosta Campbell. Este libro lo compré en la fiesta del libro de hace como 3 años y es parte de una colección que se llama El grito de las flores, en el que la editorial Calixta publicó varias novelas de mujeres. Este libro es prácticamente un rescate a esta autora. Ella escribió como 20 novelas, 50 cuentos, varias obras de teatro, dirigió varias revistas, incluso dirigió una revista muy importante que se llamó La Mujer. Entonces fue una mujer que fue muy activa literariamente, pero cuando murió desapareció por alguna razón. Entonces se está rescatando y desde el 2013 se está rescatando su obra, su legado y todos sus aportes. Y lo que tiene este libro es que es una historia de viaje y de formación, pero está contado a través de cartas, y lo que hace es retratarnos la Colombia de mediados del siglo XIX. Tengo muchas ganas de leer algo así porque creo que va a ser algo más o menos tranquilo. Eso espero. Y me encantan estas portadas, siempre con la autora y como cositas importantes de la novela aquí. El siguiente libro, que también tiene una portada hermosa, es Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Miren esta belleza de las novelas eternas. Mi esposito me lo compró en la fiesta del libro del año pasado y yo tenía muchas ganas de leer a Elizabeth Gaskell. También escogí este libro porque creo que va a ser como una novela tranquila. Me refiero con tranquila como que no hay fantasía, no hay demasiada acción y puede que haya drama en estas novelas, pero es como algo que quiero. Y esta novela nos cuenta la historia de Margaret, que es una joven que vive en el sur de Inglaterra, pero debe mudarse al norte. Y pues ahí vamos a ver un choque cultural en esta época de la revolución industrial y cómo esto le impacta. Y este libro tiene mucho que ver con la misma vida de Elizabeth Gaskell, porque cuando ella se casó, se fue con su esposo a vivir aquí tengo el nombre, espérense, yo les digo, a Manchester, que era una ciudad que estaba muy poblada y que era una ciudad muy agitada. Y la misma autora siente como todo este choque con la vida industrial allá, entonces todo esto se ve plasmado en esta novela. Estos son los 2 libros que cogí por ahora. Tengo ganas de leer otros, pero voy a esperar al menos avanzar con estos y terminar uno que estoy trayendo desde el mes pasado, que es La inquebrantable resolución de Jonathan Edwards. Este libro no es de una autora, pero la primera vez que yo escuché de Jonathan Edwards fue afortunadamente en el libro de una autora, de Jacquel Ferris, que se llama Esto lo cambia todo, y es uno de mis libros favoritos. Jonathan Edwards es un pastor teólogo muy famoso por las 70 resoluciones que hizo cuando estaba joven. Las escribió a sus 17, 18 años en 1723 y han llegado hasta nuestros días, y este libro nos las explica de una manera wow. Yo primero leí las resoluciones y hubo unas que no entendí, más o menos también pude hacer grupos entre ellas, pero cuando uno ya empieza a leer el libro se da cuenta como lo que quería decir y el contexto, porque aquí nos cuentan todo el chisme, o sea, nos hablan de la vida de Jonathan porque él escribía mucho. Entonces acá usan sus diarios, sus misceláneas, que era donde anotaba pensamientos científicos, teológicos, todo lo que se le ocurría en la mente, y un libro que escribió al final de su vida que se llama Narrativa Personal, que es como una biografía espiritual. Y pues ponen a conversar todos estos textos para darnos un contexto súper completo de todo lo que estaba pasando por su mente, las luchas que estaba teniendo, lo que había a su alrededor, en su país, en su pueblo. Y me gusta mucho cómo uno al leer las resoluciones piensa que este hombre era invencible, que tenía un autocontrol increíble, pero cuando ya nos empiezan a explicar y nos ponen citas del diario de él, vemos que en verdad era una lucha constante para cumplir estas resoluciones. Entonces es de gran valor que se haya propuesto estas resoluciones para combatir el pecado, para usar bien su tiempo, para autocontrolarse, para buscar la gloria de Dios. El objetivo de todas estas resoluciones era buscar la santidad y glorificar a Dios. Entonces, esto tiene mucho valor, pero vemos que es un humano como todos y que luchó bastante para llevarlas a cabo, y su objetivo era
cumplir estas resoluciones hasta el último día de su vida, y semanalmente las leía en voz alta y estudiaban ellas, se autoevaluaba constantemente. Entonces resulta muy retador ver la vida de este hombre y las metas que tenía y las condiciones que tenía para cumplirlas, y cómo trató de llevarlas a cabo. Es retador. Por supuesto, mi parte favorita ha sido en la que habla del tiempo y del buen uso del tiempo, que ya les ampliaré más adelante porque se junta mucho con el capítulo de la disciplina y ese no lo he terminado, entonces quiero como asentar mis ideas. Y bueno, esos son los libros hasta ahora con los que quiero comenzar. Todavía no tengo audiolibros, estoy en la lista de espera de algunos. Estos son mis libritos elegidos para comenzar este mes de marzo. Mi primer libro, me gustó mucho, siento que sació mi curiosidad biográfica. Como les mencioné antes, creo que es un libro muy retador. El mero hecho de que a alguien se le ocurra proponerse estas resoluciones y hacer todo el trabajo posible por cumplirlas es algo muy admirable. Y me gustó mucho que este libro lo que quería mostrarnos era cómo era eso en la práctica. Imaginarnos a Jonathan Edwards en su día a día, verlo en acción. Vemos una resolución, vemos lo que él quería lograr con esta resolución y luego vemos entradas de su diario en la que nos cuentan cómo luchaba para llevar a cabo la resolución y luego ver cómo se propone tratar de seguir adelante aunque hayan muchas dificultades. Como les estuve mencionando, mi capítulo favorito fue el que se llama El precipicio de la eternidad. Y este se refería al uso del tiempo. Y es que Jonathan siempre vivía con la eternidad en la mente y con la muerte en la mente. Esto suena muy temeroso y cuando uno lo lee acá ve que es de una manera muy simple, y es que la resolución decía como que resuelvo no hacer nada que tuviera miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. Y la consecuencia de esto es que siempre estaba haciendo algo que era provechoso. Entonces, por ejemplo, que dice: si podía decidir que debía evitar cualquier actividad en su hora final, sabría que debía evitarla en cualquier momento de su caminar cristiano. Esto ayudaba también a darle el valor correcto a las cosas. Por ejemplo, decía, vivir como si estuviera en su última hora le ayudaba a mantener las cosas pecaminosas a distancia. Y pensaba en los objetos y dice: ¿cuánto valoraré esto en mi lecho de muerte? Edwards creía que contemplar la escena de su lecho de muerte le obligaba a valorar lo que era más importante en el presente, y también le ayudaba a priorizar, porque aquí dice que algunas de las elecciones más difíciles eran entre lo bueno, lo mejor y lo supremo, y no solo cosas materiales, sino también las cosas que decía, la manera en la que se relacionaba con otro, las cosas en las que usaba su tiempo. Y más adelante hay otra resolución que no la encuentro por aquí, pero decía algo así como que quería vivir su vida al máximo y quería vivir sin remordimientos. Y la perspectiva que le dieron aquí me encantó, porque uno cree que vivir la vida al máximo y sin remordimientos es no arrepentirse, no pedir disculpas por nada, hacer lo que uno siempre quiere hacer. Y acá dan la perspectiva de que lo que es una vida provechosa. Dice: Edwards deseaba apasionadamente vivir de tal manera que no se llenara de remordimientos por una vida desperdiciada, porque antes en su diario había escrito que pues él había estado con muchas personas en sus últimos momentos y muchos deseaban haber vivido la vida distinta, no haber tomado esas decisiones, haber tomado por otro camino, no haber perdido tanto tiempo antes de reconciliarse, un montón de cosas. Entonces él quería que su vida no fuera así. Por supuesto, para evitar remordimientos algún día, Edwards tuvo que dar pasos significativos a temprana edad, pues él escribió esas resoluciones desde los 17 años y vivió hasta los 55, entonces toda su vida desde muy joven estuvo tratando de disciplinarse para eso. Y una cosa que me parece importante es que uno hace resoluciones como estas y trata de vivir una vida para la gloria de Dios, trata de buscar la santificación, no para recibir algo de Dios, sino por lo que ya hemos recibido, porque esa línea es muy delgadita y todo nuestro comportamiento que es en consecuencia de eso es para su gloria. Entonces es algo que el libro no enfatiza, pero es un pensamiento que hay que tener muy presente. Y pues sí, creo que le voy a dar muchas estrellitas a esta lectura. Y por fin, ahora sí que comiencen las lecturas de las mujeres. Voy a empezar con Norte y Sur. Lastimosamente he estado con los ojos muy cansados hoy y ahorita me estaba mareando mientras terminaba de leer este libro, entonces voy a descansar un ratico
y más tardecito voy a empezar Norte y Sur, que tengo muchas ganas. Espero poder tener un muy buen mes de lectura, así que no me molesten mis ojitos. Hola a todos, bueno les voy a contar cómo va mi mes de leyendo autoras en el que en verdad solo he leído una autora. Norte y Sur me está gustando mucho, a pesar de que es un libro muy tranquilo en el que nos muestran este cambio de vida de Margaret, de vivir con su tía a vivir en el campo y luego a irse a vivir a la ciudad industrial. eh, Todo sigue siendo muy cotidiano, muy casero de lo que está pasando allá. No hay como un misterio muy grande que uno quiera saber, pero de todas formas uno quiere seguir leyendo todo el tiempo y saber qué va a pasar con las personas del pueblo, qué va a pasar con ella. Me gusta mucho cómo la autora describe los sentimientos, cosas como que apenas se perciben con un gesto o con una mirada. Eso me gusta mucho porque han habido muchas sutilezas que han marcado como la forma de las personas relacionarse, y ha sido como gracias a esos pequeños e imperceptibles gestos. Y bueno, pues está cumpliendo mis expectativas, que era lo que yo quería leer, que era como algo de época, algo muy tranquilo. Por otro lado, algo que no es nada tranquilo, pero que yo sí estaba esperando mucho, era En llamas. Me escuché el libro en 3 días y son 12 horas, así que ya se imaginarán mi obsesión con los Juegos del Hambre. Me declaro fan, me está gustando mucho. Siento que los libros terminan súper muchos, o sea, prácticamente todo es un solo libro, todo lo que pasa es necesario y me ha sorprendido mucho, mucho esta trilogía. Y pues sí, yo quería leer cositas calmadas, pero este libro es la excepción y En llamas ya las cosas empezaron a arder. Pues se venía oliendo como la revolución y la cosa, el malestar social desde el libro anterior, pero ya en este fue una, ¿cómo se dice esto? Como un desafío a la autoridad, pero, o sea, no solo lo desafiaron, lograron como burlar la autoridad y ahora sí que yo no sé qué va a pasar en el tercer libro. Cuando faltaban todavía 40 minutos para terminarse, o sea, yo no entendía eso para dónde iba porque todavía faltaban muchas cosas por resolverse y pues se resolvió como así súper rápido, pero igual me gustó porque dejó la puerta abierta para lo que sigue después, que ahí sí va a ser ya la explosión total de todo. Y ahora sí pasemos a la razón por la que casi no he terminado ningún libro, y es que he empezado 2 audiolibros y creo que los voy a abandonar porque ya no quiero seguirlos escuchando, no me interesa para nada y han sido una decepción total. El primero fue Gente que conocemos en vacaciones. Me desesperaron horrible los personajes. Llegué hasta el 30% del libro y no, no me gusta para nada lo dispares que son Alex y Poppy. Son tan diferentes, no tienen nada que ver, no entiendo cómo funciona esa amistad. Renuncio a saber el misterio de qué fue lo que les pasó y les dañó sus vacaciones, porque es que lo otro es que 2 personas así deben ser pareja, no deben ser amigos. Y creo que esa es la razón por la que más me molesta. Y ya, porque no pienso soportarme 15 horas de eso. El otro libro que abandoné fue Todo va a ir bien de Jojo Moyes. Yo escuché Yo antes de ti y me encantó ese libro. Qué sentimiento, qué drama, qué profundidad de emociones. Y por eso tenía muchas ganas de escuchar este otro audiolibro que encontré. Pero, uf, no, decepción total. Los personajes no me gustan para nada. Siento que están estancados. Este lo abandoné en el 35%. Y acá la personaje principal, se me olvidó el nombre, de hecho,
Lo quise escuchar porque era una escritora y que estaba reorganizando su vida y reorganizando su familia también porque hubo muchos cambios eh, negativos. La siento súper estancada, está como también estancada en los libros que tiene que escribir, y no la veo como con unas aspiraciones muy admirables, y cuando a las cosas, aplica para este y para la anterior, empiezan a meterles como intentos de sexo casual, a mí ya me pierden por completo. Como que también me aburrí del libro y porque ya lleva el 35% y seguía sin pasar nada, ella seguía súper estancada y como, no sé, no tiene ningún plan, no tiene una aspiración, algo que guíe sus decisiones, ella está ahí como casual. Y justo cuando decidí como abandonar esos, me avisaron que ya estaba disponible en Llamas para prestarlo, entonces ya ese libro arrasó con los otros y sí, es el único libro que he terminado en este mes de leyenda autora. Momento de super actualización. Bueno, lo primero que quiero contarles es que ya terminé Norte y Sur, por fin. Me gustó tanto esa novela. Tiene todo el encanto de estas novelas clásicas, como de Jane Austen, de salir a hacer las caminatas por el pueblo, hacer las visitas a las personas, em, algunas cenas, no muchas, y los vestidos, pero tiene el adicional de que tiene mucho de la problemática social del momento. Y en este caso vemos una huelga en Milton, que es el pueblo del norte al que se fue a vivir Margaret. Y todo lo que esto acarrea, la relación entre los patronos, los empleados, las tensiones que hay, y vemos cómo Margaret conoce ambos bandos y puede como ayudarlos a reconciliarse. También resultó ser un libro sorpresivamente dramático. Margaret sufrió muchísimos cambios en su vida y yo leía y leía y era como que no puede ser otra vez. Incluso una vez aventé el libro. Y también se mete en algunos problemas porque su hermano está en una situación delicada y no puede entrar al país. Entonces pasan un montón de cosas que yo no me esperaba en este libro. No es un libro tan tranquilo como yo creía, pero me gustó mucho. En medio de todo esto, Margaret demuestra ser una mujer muy profunda, muy firme en sus convicciones. También me sorprendió que la autora hiciera menciones tan claras a la Biblia en momentos tan oportunos, eso me gustó. Y también aquí tengo algunas cosas que me gustó. Al inicio de cada capítulo hay como un pequeño poema y me encantaba porque era increíble cómo los poemas tenían que ver con el capítulo, y me parece también, o sea, hay más de 50 capítulos y esta autora tuvo que buscar como 50 poemas o frases para meterlas ahí. También el clima siempre va de la mano con el ánimo de las personas y eso añadía tanta atmósfera. Y necesito un epílogo, o sea, ¿cómo es que esto acaba bien, pero solo sea hasta ahí? ¿Cómo es que no sé más de la vida de Margaret después? ¿A dónde se fue a vivir? ¿Cómo transcurrió su vida? ¿Cómo mejoró su vida? ¿Cómo cambió? Quiero saber tantas cosas, tengo muchas preguntas y las anoté aquí al final y quisiera saber todo esto, pero así suelen ser estas novelas románticas, se acaban justo como ahí cuando los personajes logran por fin volver a estar juntos después de haber dado mil vueltas en la vida. Entonces, es un libro que me gustó mucho, me sorprendió, resultó ser un libro muy profundo, muy romántico, muy dramático, y con una ambientación preciosa. Me gustó mucho. Quiero leer más de Elizabeth Gaskell, por supuesto. Al mismo tiempo que yo estaba leyendo ese, estaba leyendo Una holandesa en América, pero me tocó pausarlo porque se me empezaron a parecer mucho y no quería confundirme. Entonces, mañana voy a seguir con este, que pues apenas voy como en el tercer capítulo. Y otro libro que sí terminé, que no se me confundía con este para nada, fue Sin Sajo. Y wow, el final me pareció como que se disolvió un poco porque ya los personajes habían sufrido mucho, ya la batalla
talla estaba ahí y pasaron cosas inesperadas. Entonces me parece que como que se alargó todo este final para Katniss y se disolvió mucho, a pesar de que sí terminó como yo esperaba que terminara y como recordaba que terminaba por las películas, pero fue súper lento, fue como todo este proceso de sanación porque ella quedó muy mal mental y físicamente y ver cómo iba pasando todo eso, pero al final me gustó mucho. Este sí tenía un epílogo y ese epílogo fue maravilloso, fue como un renacer, fue como la demostración de que ya tenían esperanza. Me pareció muy bonito el epílogo y bueno, con mucha curiosidad de saber los otros libros, pero todavía no los voy a prestar, voy a esperar un poquito a que se me calme toda esta acción que tenía en la mente. Y así termina mi actualización, mañana estaré continuando esta lectura. Y con este libro termino mis lecturas de marzo, aunque ya es la primera semana de abril, pero lo logré. Este libro que sí es una novela, porque al principio les dije que no tenía muy claro qué era, nos cuenta la historia de Lucía, que es esta chica que pues vive en Holanda, criada con su prima y su tía, que la considera su mamá, porque su familia se vino a vivir a América, a la Nueva Granada. Entonces, cuando su mamá muere acá, su papá la manda a llamar para que vaya, la acompañe y sea como esta compañía pues femenina. Pero cuando uno está leyendo el libro y uno ya conoce más o menos el carácter del papá, uno ya teme por Lucía y por lo que le va a pasar porque su papá pues es de muy mal carácter y es básicamente un mentiroso. Él siempre exagera las cosas para verse bien, pero él en verdad está muy mal. Entonces, tememos por la pobre Lucía, pero digamos que de alguna manera Lucía logró dar la talla. Me pareció una mujer muy generosa, demasiado, porque Lucía prácticamente sacrificó su vida por estar ahí con su papá. Ella aprendió a amarlo de todas formas, a honrarlo, a quererlo y a como y a entender que el cuidar de su familia, educarla, mantener su casa limpia, acogedora, como tratar de restaurar su vida, civilizarlos, como lo llaman acá, y quitarles como ese salvajismo, era parte de su deber y ella así lo aceptó. Entonces eso me pareció algo heroico y me dio pesar porque a veces ella sacrificaba cosas que no tenía que sacrificar. Ella podía darse algunos gustos, podía visitar a algunas amigas y no lo hacía. Entonces, esa parte me dolió mucho de Lucía, pero de todas formas me pareció un personaje admirable, como les cuento, por toda esta generosidad y sacrificio. Y el libro, pues me gustó la descripción que hacen de los paisajes, donde está ubicada la hacienda en la que ella viene a vivir y toda esa naturaleza y esa abundancia, que son lugares en los que se puede sembrar todo para comer, más árboles frutales, más flores hermosas. Entonces había una descripción de los lugares muy bonita, pero aquí en este libro describen la guerra civil de 1854, creo que es la fecha, y todo esto lo hacen por medio de cartas que se envía Lucía con una amiga y fragmentos de sus diarios. Pero esa parte me pareció muy forzada, o sea, tenía tanto detalle que era muy raro que dos muchachas tan jóvenes estuvieran hablando sobre eso. Entonces me hubiera gustado más que, para que no se viera tan forzado, todo eso nos lo contaran como parte del libro, como descripciones del contexto del libro, pero no como cartas, que en las cartas y en los diarios de ellas estuvieran partes de su opinión, de sus miedos, de lo que veían desde el balcón, pero no todo ese detalle como si fueran un periódico, porque sí me pareció que se veía un poquito forzoso y raro. Entonces, ese es como mi único pero con este libro, pero de resto me dio la tranquilidad que yo quería y me sorprendió. Yo no entendía cómo iba a terminar este libro y pues aunque no vemos como los años finales de Lucía, yo espero que ella haya sentido la gratitud de sus hermanos, de su papá, que la aprendieron a querer, a pesar de que al principio la vieron como una intrusa en sus vidas, que estaba tratando de ordenársela. Espero que haya tenido una vida muy grata y con sus amigas y toda esta felicidad pues que logró de alguna manera encontrar acá al acostumbrarse a su vida acá.
Y me siento muy contenta porque sí lo logré. Yo vi lejos esta ambición de leer autoras y aunque no leí todas las que quería, porque es que la verdad tenía unas metas muy altas, sí logré meterme en 4 libros y leer 3 autoras. Y no siendo más, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo. Chao.